Situación forestal actual en Argentina y en Córdoba. El objetivo de esta clase es conocer la situación de los bosques nativos implantados en Argentina y en Córdoba. El territorio continental argentino cubre 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Posee una gran heterogeneidad climática y geomorfológica que da lugar a una gran variedad de ecorregiones y ecosistemas. Esto da lugar a que se generen distintos polos forestales, como ven en el mapa ubicado hacia la izquierda. El inventario nacional, realizado en el año 2001, que estuvo disponible en el 2005, revela que el total de superficie forestada a nivel nacional era de 1.150.000, que equivalía a un volumen en pie de 135.800.000 metros cúbicos, y que eso representaba un crecimiento en metros cúbicos por año de 21.720.000. Tenemos que la relación que ocupan las coníferas en relación a las otras especies es mayor y por eso se ve un crecimiento superior. Pero luego analizaremos cómo es ese crecimiento según las especies. Hoy en día Argentina cuenta en esta página web que les señalo arriba con un inventario nacional interactivo. Hacia diciembre del año 23, Argentina contaba con 1.250.529.000 hectáreas. Estas hectáreas en relación a las nombradas difieren, y si nosotros vamos al inventario interactivo vamos a ver que también difieren en menor grado. ¿Por qué? Porque cada provincia va diciendo cuánto es su valor y va completando los datos, entonces cambia constantemente, pero el valor está relativamente en 1.250.000 hectáreas. Tenemos que la mayor superficie siguen siendo los pinos, con un 61, casi un 61%, le siguen los eucaliptus con un 26%, los sauces y álamos en un 6,5%, las nativas son mencionadas por primera vez en un 3%, y otras especies siguen siendo mencionadas en un 3,5%. Entre las especies varias tenemos que son todas latifoliadas y que son especies que han sido promocionadas por la ley 25080 como grevillea, paulonia, melia, robinia y tona. También se destaca si son en macizo o en cortina, y vemos que el mayor porcentaje lo ocupan los macizos en un valor de 1.239.906 hectáreas. Este valor de deforestación está dado principalmente en zonas de secano. En zonas de bajo riego solamente es 1,23% de las plantaciones realizadas en Argentina. Es la primera vez que la Argentina cuenta desde el año pasado con este inventario interactivo. Si observamos hacia diciembre este inventario interactivo, vemos que la contribución de Córdoba a la forestación nacional llega al 1,8%. Tenemos que sigue siendo la mayor superficie en macizo y menor en cortina, y la superficie total son de 21.950 hectáreas. La mayor contribución la realizan los pinos en un valor del 82% aproximadamente, valor que supera al nivel de coníferas que se observaba a nivel Argentina, que eran el 60% más o menos. Mientras que tenemos que el segundo lugar lo ocupan las especies varias en un porcentaje casi del 8%, en donde se destacan otras especies varias como cedrus, cupressus, casuarinas,
Quercus igualmente, Robinia pseudoacacia, Jungla nigra, Liquidamba styraciflua, Taxodio disticum, entre otras. Y estamos llegando al 1% en forestación con especies del género Neltuma, antes llamado Prosopis. Estos valores son a diciembre del 23 y como dijimos interactivo, pueden encontrar valores superiores o inferiores según el momento en que ustedes consulten la página. Una de las principales regiones forestales en Argentina es la Mesopotamia, que comprende Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y se llama Mesopotamia porque se encuentra entre dos ríos, que es el río Uruguay y el río Paraná, ¿no es cierto? Tenemos que las principales coníferas cultivadas son Pinus elioti, Taeda, procedente de Estados Unidos, Pinus caribaea, de la zona del Caribe, que son especies que la vamos a encontrar en esta zona. A caribaea no la vamos a encontrar introducida en ninguna de las otras regiones. Si nos vamos continuamos en el norte de Argentina, pero ya en la región noroeste, tenemos a Salta, Jujuy y Tucumán, vemos que se destacan las dos mismas especies, Pinus eliotis y Pinus taeda, y surge una especie interesante originaria de México que es Pino pátula y que crece en altura. La provincia de Córdoba y San Luis encontró que las especies de coníferas cultivadas en Salta fueron introducidas en esta región y tuvieron buena adaptación como Eliotis, Pinus eliotis, Taeda y Pátula. En la Patagonia andina, que comprende las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, tenemos otras especies que son de clima frío en lo que respecta a Pinus, al género Pinus. Pinus ponderosa, Pinus contorta y también Pseudotsuga menziensis. En lo que respecta a especies del género Eucalyptus, tenemos en la zona de la Mesopotamia Eucalyptus grandis y Saligna. En lo que respecta a la zona de Salta, Jujuy y Tucumán, además de las especies mencionadas que son de regiones subtropicales, tenemos además, se suma Eucalyptus camaldulensis y Ptereticornus, que son especies más de zonas continentales, y llegan estas especies hasta Córdoba y San Luis. Además de las especies mencionadas, Eucalyptus camaldulensis y Ptereticornis, podemos encontrar en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, Vimilanis y Duni más hacia el este. En la zona costera de la provincia de Buenos Aires se puede encontrar Eucalyptus globulus, que es el eucalipto verdadero medicinal. En lo que respecta a las salicáceas, podemos hablar de álamos y sauces, y tenemos que entre los álamos se destacan principalmente los álamos negros y sus híbridos. En los híbridos es Populus nigra, que es de origen europeo, y Populus deltoides, de origen americano. También se han introducido Populus deltoides mejorados, lo que se lo denomina carolinos mejorados. En lo que respecta a los sauces, se destacan los híbridos de Salis alba por Salis babilónica, y donde se han introducido en oasis de riego como Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan, o en el Alto Valle de Río Negro, o 3 en el Delta del Paraná. Son especies que requieren mucho nivel de agua en el suelo, sea de mayor o con riego o con precipitación.
¿Por qué se ha comenzado la forestación con especies exóticas principalmente? Bueno, porque la rotación en años es reducida para, por ejemplo, los eucaliptos y los populus andan entre 10 y 12 años, mientras que Prosopis alba 20-25, lo que más tarda, si se fijan en el sur, los crecimientos y las tasas y las rotaciones son más largas, en el caso de Pinus ponderosa, que son 35 a 45 años, y tenemos que el rendimiento, crecimiento, los eucaliptos grandes, que es uno de los mayor tasa de crecimiento tiene, está entre 35 a 50 metros cúbicos por hectárea por año, mientras que Pinus taeda entre 20 y 40 metros cúbicos por hectárea por año. Por supuesto que los usos de las especies no son los mismos. Si observamos las regiones fitogeográficas argentinas, encontramos que el mayor porcentaje lo ocupa el Parque Chaqueño, que es lo que se encuentra con coloración verde, en un 60%. Le sigue el espinal, que es como una media luna de color gris, marrón, que está cubierta por tres subregiones, que está formada por tres subregiones que después las nombraremos. Luego tenemos la región del monte y las yungas, que cada una ocupa el 8%. Las yungas están con una coloración más oscura y el monte con una coloración marrón anaranjada. Ambos en igual proporción, el bosque andino patagónico en un 6%, la selva paranaense en un 3% y el delta del río Paraná en 1%. Si observamos la misma valoración que se hizo hacia el año 2005, tenemos que la superficie de bosque nativo en Argentina era de 31.443.873 hectáreas. Si vemos el crecimiento, tenemos valores entre el Parque Chaqueño de 10.853.000 metros cúbicos, y tenemos valores menores para la selva misionera, la selva tucumano-oranense, los bosques subantárticos. Para esa valoración, el monte y el espinal no fueron valorados, se dejaron de lado. En cambio, en las valoraciones que se han hecho en el año 2020, estos sí fueron tomados. Si comparamos el crecimiento que tenemos en las distintas regiones fitogeográficas y con el crecimiento de las especies cultivadas, vemos que en las especies cultivadas se da, según la tabla que vimos en diapositivas anteriores, un crecimiento mayor en los eucaliptus que en las coníferas, como ya citamos también en otra diapositiva de cómo eran esos crecimientos. Vemos que son de 25 metros cúbicos y 17 para eucaliptos y 17 para pinos. Las salicáceas es un crecimiento menor y de 12 y 10 las otras especies. Ahora, si enfrentamos esto con las distintas especies que crecen en las regiones fitogeográficas, vemos que a pesar de su superficie pequeña, es la selva misionera la que mayor crecimiento tiene, de 1,2, seguida de la selva tucumano-oranense, que es la que se encuentra en Tucumán, Salta y Jujuy, de 1 metro cúbico, comparan 25 contra 1, por eso son las especies introducidas las que se comenzaron a utilizar, porque nuestras especies nativas no tenían tanto grado de mejoramiento. Y si vemos la región que más ocupa superficie en la Argentina, que es el Parque Chaqueño, tiene un crecimiento de 0,5 metros cúbicos, mientras que la región de los bosques subantárticos es intermedia entre las otras, de 0,7.
tenemos que ver que esa región es más fría y más pequeña. A pesar de ser pequeña, supera en crecimiento metros cúbicos de hectárea por año a la región del Parque Chaco. La superficie cubierta de bosques hacia el año 1914 era del 38%. Sin embargo, esta superficie era superior al 20 al 25%, que es lo que se exige para que no ocurran situaciones catastróficas. En lo que respecta al 2014, la cubierta de bosque fue cercana o menor al 10%, o sea que no reuníamos el 20-25 necesario. Tenemos que también debemos tener en cuenta qué se considera como superficie cubierta de bosque y tenemos que hay una diferencia, lo que se consideraba antes del 2007, por lo cual las valoraciones por ahí no son tan comparables con lo que ocurre después. Tenemos que las valoraciones que se hacían anterior al 2007, que es cuando surge la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los bosques nativos, que es la 26331, era que la superficie de cobertura arbórea de especies nativas debería ser mayor o igual al 20%, con árboles que alcancen 7 metros de su madurez y con una superficie superior a 10 hectáreas. Ahora bien, después del 2007, COFEMA exige a través de los decretos, a través de una resolución, de que se debe considerar árboles que lleguen hasta 3 metros de altura y se incluyan también a los palmares. Así, hacia el año 2012 se define como bosque nativo a todo ecosistema forestal natural en distinto estado de desarrollo que presente. Así, ya no son más de 10 hectáreas, sino que se consideran hasta 0,5 hectáreas, incluyendo también los palmares, y se crean distintas categorías de bosque, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta diagrama que puse abajo están las otras formaciones leñosas que también se consideran eh, categorías entre 1 y 20% con una altura mínima de 7, categorías con más de 20% con una altura de 3, o sea, se establecen distintas categorías para hasta cañaverales. En estos libros que tenemos hacia la izquierda abajo, tenemos el informe del monitoreo que comenzó en el 2019 y en el 2021. Si bien hacia el año 2005 la valoración era de alrededor de 31.443.873 hectáreas, hacia el año 2021 se revelan más millones, 47,4 millones de hectáreas, como se ve en la figura de arriba a la derecha. Esta es donde se muestra la evolución de la superficie forestal teniendo en cuenta que se consideran otras tierras boscosas o otras categorías. Esta superficie boscosa representa un 17% de la superficie cubierta de bosque, que está más cercano a lo que se necesita para evitar catástrofes, como lo vimos en diapositivas anteriores. A continuación verán algunas de las causas de la deforestación y algunas de las diapositivas que son producto de la valoración realizada en el 2021 de las distintas regiones fitogeográficas y la presencia de especies ordenadas principalmente por la riqueza de especies. ¿Cuáles fueron las principales causas por las cuales el bosque se degradó o se perdió? Si se degradó,
quiere decir que perdió sus funciones, como recién lo dijimos, para darnos, y su estructura para darnos bienes y servicios. Tenemos que la principal causa por el cual perdió la Argentina bosques es por el avance de la frontera agropecuaria, no solamente la producción de grano, sino en un primer comienzo la producción de ganado vacuno. Cuando ya no hubo lugar, se desplaza luego la producción de granos, desplaza la ganadería empieza a realizarse dentro de los bosques, y el problema no es el bosque con el ganado, sino el problema es el manejo que tenemos del ganado vacuno dentro del bosque. Hay un sobrepastoreo por una sobrecarga, por falta de rotación, etc. En este caso son cabras, y las cabras en alta carga son muy dañinas para el bosque. La extracción de madera y leña en forma desmesurada, en donde se sacaron los individuos de mayor tamaño, no dejando plantas madres que favorecieran la regeneración. Eso devastó bastante los bosques en Argentina. Muchas veces se han talado sin usarse. Los incendios forestales es un tema que está muy en boga hoy en día porque lo estamos padeciendo. Los pocos bosques nativos que quedan en Argentina se están perdiendo. Son múltiples las causas. Una de ellas es el exceso de materia vegetal que queda en los años que llueve, en los veranos donde hay abundante pasto. En este caso el COVID nos ha hecho quedarnos en casa. Falta antes con el ganado, por lo menos se comían los pastos, entonces se reducía la materia orgánica dentro de los bosques. Ahora un exceso de pasto, heladas fuertes que secan los pastos. Y bueno, siempre en esta época también, además de ser alto el riesgo de incendio, la causa humana es una de las principales, un asado, un deseo de sacar esos pastos para que rebroten y darle de comer al ganado, etc. Son múltiples los factores, pero la mayor causa de incendios es un factor humano. La última causa una de las últimas que más influye en la pérdida de bosque nativo es la urbanización. Generalmente uno diría, bueno, si va a vivir al campo o va a tener una casa en la sierra, debería contemplar el tener bosques alrededor, y no. Ocurre que los sábados y el domingo, cuando no hay control, en el terreno que se compraron, sacan los árboles para hacerle una casa y después vienen a buscar árboles al vivero para colocarlo al lado de la casa porque necesitan sombra, y realmente si se hiciera una urbanización con conciencia, esto no debería suceder. Entre otras causas se puede mencionar la contaminación del suelo, el agua y el aire. Entre las contaminaciones podemos encontrar los agroquímicos y o residuos de industrias o la minería. Entre otras causas tenemos las especies exóticas e invasoras que compiten con las especies nativas y a veces no tienen un plan de manejo adecuado. Y entre otras causas también podemos mencionar el cambio climático, que pueden afectar tanto a las nativas como a las exóticas. Si se cambian las condiciones de su nicho, las especies tienden a desaparecer o migrar hacia otras regiones, aunque a veces no tendrían tiempo para migrar si los cambios fueran muy abruptos. El Parque Chaqueño, con sus casi 32 millones de hectáreas, tenemos que tiene una densidad media de árboles vivos de 486 por hectárea, que
Tiene como especies principales el quebracho blanco, el quebracho colorado y el mistol, pero en realidad la riqueza de especies son de 264 especies. El delta e isla del Paraná ocupan los valles de inundación en los trayectos medios e inferiores del río Paraná y su tributario el Paraguay, que recorren la llanura chaco-pampeana encajonados en una gran falla geológica. Esta ecorregión está dominada por selvas en galería, con laurel blanco, laurel del río, ceibos, sauces y lecherones. Las Yungas, que es una región fitogeográfica que viene desde Venezuela hasta el noreste de Argentina, se caracteriza por presencia de selvas nubosas con árboles entre 20 y 30 metros, con lianas y densos bosques. Puede verse en la siguiente diapositiva cuál fue la valoración. Así, en las yungas argentinas el número de especies son 174, es menor número de especies que el parque chaqueño, y vemos que las especies más frecuentes fueron el cebín, que es Adenantera colubrina, el orco cevil Parapiptadenia excelsa, el palo amarillo, entre otras. Yunga es una región ampliamente deforestada para abrir lugar al turismo y a la urbanización, y fue frenada por los deslizamientos de suelo que se provocaron. La selva paranaense se caracteriza por tener varios estratos de plantas, 3 arbóreos, 1 arbustivo y 3 herbáceos. Entre los arbóreos se destaca el laurel, el guatambú, el pala rosa. Tiene 149. Como verán, están ordenadas las diapositivas en cuanto a la riqueza en especies que presenta cada región, y vemos que esta selva tan pequeña tiene 149 especies y le sigue a la selva anterior. Se destaca Araucaria angustifolia, el pino Paraná o pino Brasil, que fue muy deforestado a fines del otro siglo. El monte está formado por áreas áridas, semiáridas de montaña y llanura, en donde dominan matorrales o estepas arbustivas de carilla. Por eso no se la consideró en la otra valoración. Es semidesértica y bueno, se encuentra en el oeste argentino desde Salta al río Colorado. Posee un relieve llano, ondulado, ladera de montañas y cañadones, precipitaciones que van de los 80 a 300 milímetros anuales. Se caracteriza por tener una riqueza de 41 especies. Se destaca el algarrobo dulce o Prosopis flexosa, el chañar, el retamo. Es bastante semidesértico. El espinal, el extremo sur y sudeste caracterizado por bosques bajos dominados por algarrobos. En las zonas anegadizas hay palmares. La vegetación original ha sido profundamente modificada y reemplazada por la agricultura. Es muy difícil encontrar las especies que eran originarias. En la región del Espinal encontramos 3 subregiones: en la Ñanduyay, que en la provincia de Entre Ríos. Esta es Prosopis affinis o Neltuma affinis, es la especie que más predomina. En el centro tenemos el algarrobal, donde predomina el Prosopis nigra y alba. Y luego, en la región más hacia el sur, lo que se ve de verde es el caldenal, en donde la especie que predomina es el Prosopis caldenia. La riqueza de especies en esta región es del 90. Por último, tenemos los bosques andinos patagónicos, que abarcan una estrecha faja de la cordillerana desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Crecen en elevaciones desde el nivel del mar en Tierra del Fuego a los 1800 metros sobre el nivel del mar en el norte de su distribución. Si vemos, la riqueza de especies es menor, 23 especies inventariables,
predominan los notofagos, vemos en bosques mixtos de notofagos de distintas especies, la lenga, el notofago pumilo, y también la presencia de otra araucaria, que es la araucaria araucana, que se denomina también bueno,